vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo y comprábamos gasolina. Un absurdo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de una refinería de gasolina en Texas llamada Deer Park. Se trata de un complejo de 650 hectáreas con 18 plantas que pueden producir hasta 340,000 barriles por día. Y aunque todavía falta el visto bueno de los órganos reguladores de los Estados Unidos, el gobierno federal de México ya tiene un plan para proveer los recursos necesarios para cubrir esta operación, estimada en $596 millones. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, calcula que el mundo va a demandar más petróleo en los próximos 30 años, a pesar de los esfuerzos por transitar a energías renovables. Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países, incrementarán significativamente su consumo. Esta medida ya está enfrentando críticas de la oposición. Por ejemplo, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha dicho que la compra de la refinería de Deer Park muestra que la construcción de Dos Bocas es económicamente injustificable debido a su elevado costo. Dos Bocas es la apuesta del gobierno mexicano para detonar la economía en Tabasco, una entidad con 53% de su población en pobreza y 12% en pobreza extrema, de acuerdo con la información más reciente del Coneval. Y tanto Dos Bocas como Deer Park son parte de la estrategia de López Obrador para lograr la soberanía energética, es decir, que México sea autosuficiente en materia de combustibles y producción de electricidad sin que tenga que comprarle a otro país. En sus propias palabras, dejar de comprar jugo de naranja a otros mientras nosotros tenemos nuestras propias naranjas. Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias. La refinería de Deer Park ha venido teniendo utilidades a lo largo de todos los años, excepción del año pasado. ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? La deuda asciende alrededor de $980 millones. Valeria conversó con Diana Nava, periodista de Grupo Expansión especializada en energía, para entender mejor este tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. A mí me gustaría comenzar preguntándote cuál es el proceso de la refinación de la gasolina actualmente. Pues mira, hay dos partes. Una gran parte de la gasolina que se consume en México se refina en 6 refinerías que tiene Pemex, y el resto, que también es una parte importante, aunque cada vez menor, viene de las refinerías de Estados Unidos. Ahí está el complejo de refinación más grande y uno de los más importantes del mundo, y que bueno, que debido a los bajos precios, bueno, digamos que te importa muchísima gasolina de allá, porque bueno, la capacidad instalada que hay en México, si bien es suficiente, la forma en la que actualmente están produciendo las refinerías no es la suficiente para satisfacer la demanda de gasolina que se consume actualmente en el país. Entonces, ¿cómo cuánto es ese porcentaje que importamos? Y cómo esta refinería, la que AMLO acaba de anunciar que van a comprar, afecta este proceso. Pues mira, fíjate que justo los porcentajes están cambiando muchísimo. Este gobierno ha hecho todo lo posible por disminuir de manera importante la importación de gasolinas al país, y al contrario, subir muchísimo la producción de gasolinas en México. En este momento ya estamos produciendo más gasolina de la que importamos. Antes, estoy hablando de 2016, quizá un tanto, el porcentaje era distinto, y la participación de la gasolina importada era mucho mayor que la gasolina que se producía aquí en México. En cuanto a Deer Park, la refinería que Andrés Manuel anunció hace un poco que van a comprar, porque hay que recordar que la compra está sujeta todavía a algunas aprobaciones regulatorias. Bueno, hay una discusión respecto a este tema, porque si bien la refinería de Deer Park tiene una gran producción de gasolinas, estamos hablando que la refinería produce cerca de 110,000 barriles de gasolina al día.
Para que te des una idea, la gasolina que se refina en México está fluctuando como entre 190,000 barriles, 220,000 barriles al día. Entonces esta refinería produce más o menos la mitad o un poquito menos, un poquito más, dependiendo del momento, de lo que refinan los otros 6 complejos propiedad de Pemex. Pero el dilema aquí es hacia dónde va esa gasolina. El gobierno mexicano ha anunciado que esta compra es justamente para aumentar la gasolina producida por Pemex que se consume en el país. Pero Deer Park, que recordemos que hasta ahora aún es operada por Shell, una de las mayores compañías petroleras a nivel mundial, la gasolina que se produce ahí tiene como destino Estados Unidos y otros países con los que tienen pues ya bastante tiempo contratos. También esta gasolina se comercializa mucho en el mercado spot, es decir, en este mercado en tiempo real. Entonces, aunque el gobierno federal tiene el plan de que la gasolina que se produce ahí se importe hacia México, la realidad va a ser distinta. La gasolina que actualmente se produce en Deer Park ni siquiera cumple con los requerimientos de las normas mexicanas, entonces habrá que esperar realmente cuál va a ser el impacto y cómo se va a ocupar la producción de Deer Park en México. En resumen, el gobierno mexicano sí quiere que la gasolina que se produce ahí se traiga en barco hacia México para incrementar esta soberanía energética que tanto ha perseguido el gobierno mexicano. Pero la rentabilidad de la refinería de Deer Park depende mucho de a quién le vende, de vender en el mercado spot y de vender a otros países. Entonces, aunque parece una idea sencilla, habrá que haber muchísimas modificaciones al plan de negocios de la refinería y bueno, con eso también se podría ver afectada la rentabilidad de este activo y bueno, con esto pues un poco el plan financiero que tiene Petróleos Mexicanos. Antes de que avancemos más, me gustaría que nos ayudaras a definir este término que mencionaste y que AMLO ha mencionado no solo desde esta campaña en la que se hizo presidente, sino en las 2 anteriores. ¿Qué se refiere a AMLO cuando habla de la soberanía energética? Vamos a informar al pueblo sobre lo que significó esta reforma, para qué la hicieron, en beneficio de quiénes, y una vez que la gente esté informada, vamos a llamar a una consulta ciudadana. Pues mira, hay mucha discusión sobre el tema, pero en realidad lo que el presidente se refiere con esta soberanía energética es a que México tenga la capacidad de producir tanto el crudo como las gasolinas, como otros combustibles, de manera suficiente para llenar la demanda nacional. Es decir, que no tengamos que acceder a otros mercados, principalmente el estadounidense, para poder cubrir toda la demanda mexicana. Seguramente recordarás el caso de las heladas que hubo en Texas en febrero pasado, en donde México se quedó de repente sin gas natural y hubo muchísimos apagones. ¿Qué pasa ahí? México depende desde hace muchísimos años del gas natural que viene de Estados Unidos. México no ha descuidado su estrategia de producción de gas natural y ha comenzado, o más bien es dependiente del gas estadounidense. El concepto de soberanía energética lo que quiere es evitar justo este tipo de cosas, que en México se produzcan todas las gasolinas y todo el crudo necesario para que el país no tenga que salir a comprar combustibles a otras naciones. Y bueno, aunque suena muy bien este tema, pues lo económico tampoco es tan sencillo y lo más viable. Pero bueno, prácticamente es eso a lo que se refiere el presidente cuando habla de soberanía energética. ¿Y dónde queda la refinería de Dos Bocas dentro de este plan? Porque ya han saltado muchos opositores a decir, no me salen las cuentas entre el costo de la refinería del Park y lo que va a costar Dos Bocas. Mira, sí he visto mucho esta parte de las comparaciones, tanto periodísticas como desde otros lados. Desde mi perspectiva, puedo decirte que es una comparación muy equivocada. Deer Park es una refinería que se construyó hace 100 años. Es una refinería en la que Pemex tiene una participación accionaria desde 1993. Estamos hablando hace casi 30 años. Entonces, es imposible comparar un activo que entiéndase como activo, la refinería, una refinería de 100 años con una refinería que está por construirse. No hay un punto de comparación. Entiendo mucho esta parte, pero sería un poco injusto comparar una refinería que tiene muchísimos años
por la cual Pemex ya pagó cierto dinero con una refinería que está por construirse. Esta evaluación que se hizo de la compra está cercana a $600 millones, más otra cantidad de cercana a $300 millones que corresponde a todos los inventarios de crudo que tiene actualmente la refinería. Pero Pemex ya tenía un 50% de la refinería. Eso quiere decir que Deer Park no vale como tal $600 millones. La evaluación es todavía mayor, es decir, Pemex lo único que hizo fue como pagar o va a pagar la parte restante de lo que hasta ahora no tenían. Ahora, si bien esta comparación me parece que no es correcta, sí es real que esta idea de comprar Deer Park parece o es un poco más viable que el hecho de comprar la refinería, de hacer la refinería Dos Bocas. ¿Por qué? Deer Park es una refinería que ya tiene un mercado ganado, una refinería cuya operación ya está comprobada, una refinería que se encuentra en Houston, en Texas, que es, si no es que seguramente es uno o el hub de refinación más grande del mundo. Esta refinería ya tiene contratos, ya tiene gente especializada en su operación, incluso ya está aprobada para trabajar con el crudo mexicano y con otros crudos de otros países. Entonces, digamos que de cierta manera el negocio ya está hecho. Es un poco más viable o parece un poco más viable esta compra que la refinería Dos Bocas. ¿Dónde queda Dos Bocas? Bueno, Dos Bocas va a tener una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles diarios, que es exactamente la misma capacidad que tiene Deer Park. Pero recordemos que Dos Bocas está planteada para, si no mal recuerdo, ser inaugurada en 2022, 2023, una opción que parece que es poco viable debido a la complejidad de la refinería. Como parte del proyecto estratégico de Nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería. Entonces, lo que apuntan muchos especialistas, gente con la que yo he hablado, es que de cierta manera Deer Park viene un poco a ayudar al gobierno mexicano en esta meta por producir todos los combustibles que necesita México, si es que la refinería Dos Bocas no está en el tiempo en el que el gobierno ha prometido. Que si bien, bueno, a nadie le conviene que pase eso, es muy probable de que suceda, de que al final de cuentas Dos Bocas no pueda llegar a su máxima producción o a su punto máximo o a la operación óptima en el tiempo en el que el gobierno ha prometido. Entonces, ¿dónde queda Dos Bocas? Bueno, Dos Bocas, si bien es la principal apuesta presidencial en temas energéticos, todavía es un proyecto que vemos un poco lejano de poder alcanzar. Y bueno, Deer Park en este caso podría entrar de cierta manera a ayudar al gobierno mexicano en su promesa por aumentar de manera importante la producción de combustible y sobre todo gasolina en el país. Y ahora opositores y ambientalistas han criticado severamente que la 4T tiene un plan basado completamente en hidrocarburos. Como bien mencionas, tenemos estas dos grandes inversiones, Dos Bocas y Deer Park, cuando ya se ha advertido que las reservas de hidrocarburos se van a agotar algún día y bueno, la apuesta mundial va hacia las energías solar, eólica. ¿Cómo podemos leer esta política? Pues mira, es que aquí hay dos puntos que hacen intersección y es donde viene. No es que el gobierno mexicano esté en contra como tal de la transición energética o de las energías limpias o de dejar de utilizar crudo, sino que esa transición hacia donde va la mayoría de los países, de las compañías y de las economías desarrolladas, digamos que entra en quiebre o se opone a la idea máxima que tiene el presidente de ayudar a Pemex, CFE, de fortalecer a las dos compañías y de regresar a la rectoría del Estado todo el negocio energético, que recordemos que se perdió con la reforma de 2013 de Enrique Peña Nieto. Como presidente de la República y como mexicano, tengo la firme convicción de que México tiene ante sí una de las oportunidades más importantes de los últimos años. Con la reforma se abre a la inversión. La tesis principal es que Pemex y la CFE, las dos estatales, se conviertan en una compañía más
del mercado. Esa idea el presidente la detesta. Entonces, Pemex, obviamente su especialidad es la producción de crudo, es la refinación de crudo. En el caso de CFE, se dejó por muchísimos años de invertir en nueva infraestructura para la generación eléctrica. Toda la infraestructura que tiene actualmente la Comisión Federal de Electricidad está basada en combustóleo, que es un subproducto de la refinación que es muy contaminante, está basada en gas natural, está basada en agua, que son las hidroeléctricas, está basada en carbón, está basada en combustibles fósiles. Entonces, esta idea que tiene el presidente de sumar más poder de mercado a la CFE y Pemex, lo único que se puede hacer es usando combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque son los activos que tienen las dos compañías. Entonces, no es como tal que el gobierno mexicano esté en contra de las renovables, sino que las dos empresas estatales no tienen activos ni armas para subirse a esa ola a la que se están subiendo el resto de las compañías y el resto de las economías. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, la mayoría de la generación eléctrica vía renovable o vía solar la hacen las compañías privadas. Entonces, este discurso de estar en contra de las compañías privadas, que si bien es real un poco por todo lo que ha mencionado el presidente, también se cruza con esta parte de que la generación renovable la hacen las compañías privadas. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Ni la CFE ni Pemex han mostrado un interés ni tampoco han dictado directrices en sus planes de negocio para transitar de manera al menos lenta hacia nuevas tecnologías, hacia electricidad vía aire, electricidad vía viento o algunas otras, porque las compañías no tienen dinero para invertir. Pemex es la empresa estatal de petróleo más endeudada del mundo. Tenemos una deuda valuada en 113,000 millones de dólares. Entonces, con tanta deuda no tiene dinero para invertir en otras divisiones de negocio. Entonces, ¿cuál es el único camino que le queda al gobierno federal en pro de apoyar a Pemex y apoyar a la CFE? Pues seguir con los negocios que tienen hasta ahora las compañías. Y las dos compañías están centradas solamente en energías fósiles. Entonces, bueno, ese es básicamente pues el punto. Entonces, esta guerra en contra de las compañías privadas pues está llevando de cierta manera de calle también el uso de nuevas tecnologías que no dañen tanto al ambiente. ¿Y cómo debemos leer esto que quiere hacer AMLO, que es lo que acabas de mencionar, este fortalecimiento a la CFE y a Pemex? ¿Es nacionalismo o es por la carga fiscal que representan? ¿Por dónde va esto? Hay muchas formas por donde leerlo, pero yo creo que la más atinada es leerla desde la parte dogmática, ¿no? El presidente, desde que comenzó su primera campaña hacia la presidencia, ha puesto un gran énfasis en Pemex y en CFE. El presidente de manera continua hace alusión a otros presidentes del pasado, a la expropiación petrolera, a esta nacionalización de el sector eléctrico. Entonces, yo creo que esto se debe meramente a una parte dogmática ideológica. El presidente sigue pensando, y de verdad que lo menciona de forma súper seguida en sus mañaneras, que el crudo es el mejor negocio del mundo. Entonces, este afán nacionalista del presidente, que es algo que lo distingue lo distingue muchísimo, se cruza un montón con esta parte de apoyar a Pemex y a la CFE. Uno de los problemas de este tipo de compañías, porque no solo pasa en México, pasa en Brasil con Petrobras y en otras compañías estatales, es que la política se cruza un montón con decisiones empresariales. Hay una crítica continua a que tú no puedes manejar una compañía desde un poder político, pero es lo que está pasando ahora. Y hay que verlo desde el punto de saber quiénes están al frente de las compañías, ¿no? Al frente de la CFE tenemos a Manuel Bartlett, un octogenario que tiene un discurso muy similar al del presidente, alguien que fue militante del PRI durante muchísimo tiempo. Entonces, lo que está pasando ahora meramente es la búsqueda del nacionalismo y además entender también un poco que no hay sector más cercano a la gente que la electricidad, que los combustibles. Todos y todas de alguna manera dependemos de estos productos en nuestra vida diaria, no sea porque seamos consumidores directos o por los alimentos o por mil otras cosas. Entonces, lo que está pasando ahora es una intersección entre esta idea presidencial
de que el gobierno o de que el Estado tiene que tener más rectoría en este tipo de actividades, bueno, con el hecho de que la CFE y Pemex tienen una terrible situación financiera y pues bueno, apoyarlas está costando muchísimo financieramente. En el mejor de los escenarios, ¿qué podría pasar? Pues mira, desde mi perspectiva, el mejor de los escenarios sería un poco que se empiece a manejar Pemex CFE desde una óptica mucho más empresarial, con decisiones basadas en argumentos técnicos, en argumentos financieros, más allá de argumentos que tengan que ver con un afán político, con un afán dogmático, con un afán de regresar a este término de nacionalismo. Eso podría ser lo mejor. Si bien es importante que la compañía y que las compañías sean fuertes, si bien es importante que las dos empresas tengan finanzas sanas, porque recordemos que las finanzas públicas dependen muchísimo de ellas, Pemex y las exportaciones son el principal o de las principales fuentes de ingresos de la Secretaría de Hacienda, lo mejor es que se empiecen a tomar decisiones basadas en criterios un poco más pragmáticos, dejando un poco de fuera todo lo que tiene que ver con la ideología, todo lo que tiene que ver con el pensamiento que tiene el presidente. Pero bueno, parece un entorno súper complicado para llegar. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio planteado por la ONU es lograr la sustentabilidad energética, y aunque en nuestro país la amplia mayoría de la gente tiene acceso a la electricidad, solo un 10% puede acceder a la energía renovable, según el informe del Progreso Energético. Como explica Diana Nava en su cobertura, la compra de la refinería de Pemex sucede en medio de un proceso de descarbonización del mundo y justo cuando la industria petrolera ha comenzado a incluir inversiones verdes en sus carteras de negocios. Aunque el petróleo sigue siendo un negocio rentable, todo indica que hoy Pemex va en sentido contrario. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el informe de progreso energético de la ONU y el reportaje Pemex apuesta contracorriente con la compra de la refinería Deer Park de Diana Nava en Expansión. Este podcast fue producido por Audiocentro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martré. Audiocentro.